el inicio de este panel. A continuación, me gustaría dar la palabra a Claudia Romano, que es gerente en la AUCI, en la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, para también escuchar pues, las experiencias concretas de los países que han participado en Eurosocial. Claudia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y tuvieron, no sé si a propósito, pero juntar dos de sangre italiana en la misma vez. Entonces voy a tal vez cambiar un poquito la pregunta y aprovechar el centro, como decimos en lenguaje futbolístico, que Mario planteó y que me parece interesantísimo. Él dijo, hay 3 países que se sentaron y empezaron a golpear. ¿Por qué? Porque no se habían graduado de acuerdo a un único ingreso, que era el ingreso monetario. Y en eso queremos aprovechar esta oportunidad también para decir y reiterar en este foro la multidimensionalidad del fenómeno de la graduación. Si nosotros seguimos reduciendo el tema del trabajo colaborativo al ingreso per cápita, creo que podemos aprender muy poco. Y en este lado, resaltar también la otra parte de la moneda y que tiene que ver con el espacio eurosocial, que nosotros lo entendemos como un diálogo más entre pares, en el cual todos tenemos que aprender de todos. Uruguay en este sentido ha seguido transmitiendo y también trabaja con la Unión Europea en otros programas, desarrollo en transición, también de cooperación triangular, pero nos interesa de alguna manera ver qué tipo de cooperación queremos y para qué tipo de desarrollo estamos trabajando en eso. ¿Es cualquier tipo de cooperación la que nos interesa? No, creo que no, la respuesta es no. Por lo menos la de nuestro país y de muchos otros, queremos decir que eso no. Y el segundo, ¿qué tipo de desarrollo queremos con la cooperación? Porque atrás de todo eso hay una ideología, obviamente. Nadie va a pensar que esto es azaroso y que el mundo gira por la buena voluntad de la gente. No es así. Entonces, nosotros queremos enfocar, en alguna manera, este doble rol que tenemos que trabajar. Evidentemente, si los organismos internacionales hay un tipo de cooperación, que es la AOD, que no podemos acceder, nos posicionamos de otra manera, porque tampoco lo más importante es el financiamiento. Cuando insistimos en estas instancias de diálogo y de negociación, no insistimos para que nos den 5.000, 10.000 o 30.000 o 3 millones de euros. Insistimos para tener incidencia en la política, porque es la única manera que podés cambiar las condiciones en las que estamos. Eso es real. Entonces, reivindicar un poco eso. Y por otro lado, sí es verdad que no todos en América Latina somos iguales. No tenemos el mismo grado hasta que alcancemos aunque enfoquemos en la multidimensionalidad del proceso de la pobreza, de la integración social y la cohesión. No somos todos iguales. Por lo tanto, hay muchos aprendizajes y mucha política que los países, que no necesariamente son los gobiernos que están llevando adelante las políticas, tienen. Entonces, hay un acumulado que debemos de explotar, en el buen sentido de la palabra. Entonces, poder trabajar de este doble rol como oferentes de buenas prácticas que el país viene desarrollando. Tal vez no en el último gobierno que empezamos hace 2 años, nuestra nueva administración, pero sí en un acumulado de políticas y proyectos y programas que se viene haciendo desde atrás. Entonces, la historia es cómo seguir ofreciendo a los países de América Latina en un diálogo entre pares, que ese es otro tema que me parece que Eurosocial ahí ha acertado mucho, sentarnos en una mesa a discutir de igual a igual, no de yo soy el país desarrollado, tengo la noción de hacia dónde hay que ir y qué quiero hacer, y ustedes reciben y acatan y van andando todos tranquilos. Entonces, por un lado eso de transferir las buenas prácticas y por el otro lado, efectivamente trabajar en muchos desafíos que no tenemos todavía resueltos. Porque cuando hablamos de país con ingreso, pero también hay otras inequidades, raza, género, adscripción sexual, acceso a distintas posibilidades, que todavía no se han dado. Nuestro foco tiene que ser los ciudadanos, las ciudadanas y la construcción de la ciudadanía. Hoy lo hablaban algunos de los panelistas anteriores, para nosotros es clave. Y el desafío ahí es muy, muy grande. Entonces, de alguna manera, este enfoque multidimensional, y ahora sí voy a la pregunta original, cómo hemos trabajado en esta política. Un tema que me interesa destacar es la continuidad que ha tenido estos diálogos de las mesas país. Es un diálogo que ha permitido, Uruguay ha sido de los primeros países que han ensayado estas mesas país, a través de ¿qué? De la participación, el involucramiento de los distintos actores. Por un lado, el programa Eurosocial, que ha tenido, agradecimiento, chapó, al trabajo no solo de
de todos los equipos, los directivos, pero también los equipos, de poner en una misma mesa a la comisión, la sede de la delegación en Uruguay, a los actores públicos más relevantes en las políticas públicas y también a la delegación. Y eso me parece importante, con la particularidad de involucrar en algunos temas parcialmente, pero de alguna manera escuchar la voz que tiene el segundo nivel de gobierno y también las organizaciones sociales. Y de esta manera hemos logrado construir políticas, algunas más acertadas, algunas menos, pero hemos logrado tener 3 mesas de diálogo, una primera identificación del programa, porque también pasa lo que tú comentabas algo, Eurosocial cambia el chip y la cooperación internacional tenemos que reinventarnos. ¿Hacia dónde vamos? Entonces es clave que la cooperación tradicional no es. ¿Cómo hacemos para trabajar? Y hoy se hablaba mucho de los policy makers, de las autoridades políticas, de los equipos, para que también vayan cambiando el chip y cuando decimos vamos a sentarnos en una mesa de pares, nos digan ¿y cuánta plata nos va a dar? Porque eso tal vez en el discurso lo tenemos todos claro, pero cuando llega el momento reaparece ese mismo discurso. Una mesa de diálogo en donde el programa se presenta en el 2018 y se identifican prioridades, una segunda mesa de diálogo en el año 2019 donde ya se pueden ver algunos avances y una tercera mesa de diálogo que a mí me parece, no porque la que estamos nosotros, pero que me parece muy importante porque se da luego de un cambio político en el gobierno y luego de una pandemia andando. ¿Y qué es lo que quiero destacar de esta mesa de diálogo? Primero, la concentración en no 1 millón de actividades, sino en 7, 8 actividades de las cuales podamos tener aprendizajes. 2, en la acumulación de iniciativas que se venían haciendo, o sea, no porque lo hubiera hecho otro ahora está mal, y no porque las prioridades siguen siendo las mismas, la gente y la población las mismas y agravadas. Entonces, las políticas públicas, y ahí permítanme, trabajar en el largo aliento significa trabajar para los cambios estructurales. Si no trabajamos en los cambios estructurales, vamos tapando. Entonces hacemos un programita, una iniciativa, Entonces eso ya sabemos que no resulta. Entonces la tercera mesa de diálogo que se da con estas características reidentifica o fortalece las iniciativas que vienen trabajando con una participación clara de los actores de la política pública, porque son para nosotros son los fundamentales, también involucra en alguna manera al segundo nivel de gobierno y a la academia, fortaleciendo de alguna manera las instancias. Entonces, ¿qué destacamos de esta mesa? Primero, que se respeta la decisión de los países soberanas a identificar cuáles son las prioridades. ¿Por qué? Porque, bueno, los países tienen un gobierno electo y de alguna manera son los que conocen la realidad. Creo que a futuro habría que involucrar un poco más a la sociedad civil, a los grupos de beneficiarios, a la academia, al segundo y al tercer nivel de gobierno, por eso es una lección aprendida, en identificar qué vamos a hacer. Segundo, a partir del reconocimiento de las prioridades, permite transferir experiencia. Tercero, la flexibilidad del programa. Nosotros teníamos proyectos que venían funcionando y algunos hemos tenido que cambiarlos en la práctica. Y eso no te pasa con todos los organismos cooperantes. Me parece que eso es como que Eurosocial genera estas instancias de ir identificando y trabajando. Cuarto, tiene que ver con trabajar, con trabajar en una complementariedad de acciones y políticas. La Unión Europea dice, ponemos a disposición Eurosocial, pero Eurosocial no es el único mecanismo que tenemos para trabajar. Y a veces el estar nosotros trabajando desde la Agencia de Cooperación como punto focal del programa Eurosocial nos permite ver, bueno, ¿qué estamos haciendo con All Invest o la generación de empleos verdes? ¿Tiene algo que ver con Eurosocial o no? Sí. ¿Qué está pasando con Adelante 2, programa de cooperación triangular? ¿Cómo buscamos sinergias? ¿Qué está pasando con Erasmus Plus, la movilidad de jóvenes, de actores? ¿Qué está pasando con los programas de investigación e innovación como Horizonte Europa? ¿Qué está pasando con el Pacto, que es otro programa regional? ¿Qué está pasando con Copolab, el tema de las drogas? ¿Qué está pasando con otros programas? Entonces, nos ha permitido, ya voy cerrando, coordinar entre los distintos programas. Primero, que está desarrollando la Comisión Europea a lo largo y ancho de América Latina, muchos de los cuales son transversales. Y segundo, con otros actores en el territorio, porque las políticas se dan en un territorio X, también tenemos misiones en las distintas
representación en los países de la Comisión Europea, que no pueden ir por un lado, esto por el otro. Digo, hay que buscar las sinergias. Y eso me parece que es clave. Lo estamos haciendo ahora con el tema de perspectiva de género, con programas de la Unión Europea y con el tema nuestro. Y también me parece que lo más difícil, que sigue siendo un desafío, es que en el discurso todos hablamos de la intersectorialidad de las políticas públicas y cuando llegamos a la hora de transmitirlas y traducirlas, así como se han dado intersectorialidad entre las 3 áreas de programa, también tenemos un debe entre la intersectorialidad de los actores de la política pública. Por último, nos interesa, por supuesto, y estamos convencidos que si no trabajamos en forma multisectorial, multiactorial y que vamos, y cómo esto se da en el territorio, es imposible llegar a una transición ecológica, verde, justa y cohesionada. Bueno, la experiencia para compartir y para aprender. Muchísimas gracias, Claudia, por compartir esta experiencia. Ahora la palabra a Alberto. Alberto